buenos días, hermanos. Dios los bendiga en esta mañana. Vayamos a la lectura, hermanos, al pasaje de esta mañana. Estaremos en Salmos 13. Salmos 13 dice así su palabra. ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo? Mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, para que no diga mi enemigo lo vencí. Mis enemigos se alegrarían si yo resbalara. Mas yo en tu misericordia he confiado, mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Oremos, hermanos. Oh Señor y Padre celestial, estamos, Señor, ante tu presencia, oh Dios, reconociendo, Señor, que tú eres el Dios verdadero, el Dios todopoderoso, el Yahweh, Jehová de los ejércitos, el poderoso, el fuerte, el valiente. A ti, Señor, nosotros en esta mañana nos acercamos, Señor, reconociendo tu santidad, Señor, reconociendo tu poderío, Señor, para gobernar las naciones, Señor. Señor, a ti, Señor, es y será por siempre nuestra alabanza, Señor. A ti será para siempre, Señor, toda la gloria y toda la honra por los siglos de los siglos, Señor. Aunque sí, Señor, también sabemos, reconocemos que hay pecado en nosotros, pecamos contra ti, Señor. Y eso es una realidad, Señor, pecados que cuando estamos en la angustia, en la dificultad, Señor, tienden a querer alejarnos de ti, Señor, a apartar nuestra mirada de ti, Señor. Pero como terminamos cantando, Señor, ese último himno, ayúdanos a que tú seas siempre nuestra visión, que nuestros ojos estén puestos en ti, Señor. Aún, Señor, cuando estemos pasando por aquel valle de sombra de muerte, que no veamos por ningún lado el socorro, el auxilio que viene de ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a recordar, como leímos, Señor, el Salmo 46, que tú eres nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, y que por tanto no temeremos, aunque la tierra sea removida, aunque los mares se levanten sobre nosotros y caigan sobre nosotros, no temeremos, porque tú eres quien gobierna todas las cosas, Señor. A ti sea la gloria, Señor, y la honra. Gracias por este momento, gracias por tu palabra, gracias por este salmo, Señor, que has dejado en la Escritura, donde podemos nosotros venir y ver cosas que a lo mejor pasamos y que muchos hombres en la fe, que fueron aún con una fe, con una vida espiritual mucho más fuerte, aún tuvieron miedo, aún tuvieron temor, aún, Señor, tuvieron dudas. Pero gracias, Señor, te damos y te pedimos que nos ayudes a poder nosotros reafirmar nuestra fe al ver ejemplos como estos, Señor, que nos dejas en la Escritura. Hombres que dudaron, pero que al final levantaron su cabeza hacia lo alto, donde vieron el socorro que venía desde lo alto. El socorro que solo viene de aquel que está sentado en el trono. Gracias te damos. Bendice tu palabra, Señor, y que podamos nosotros mirarte a ti y exaltarte solamente a ti en esta palabra. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, amados hermanos. El día de hoy estaremos viendo el Salmo 13. Salmo 13, lo he titulado,
Si ustedes ven en sus Biblias, el título que aparece es Plegaria pidiendo ayuda en la aflicción, pero he decidido titular el Salmo porque sabemos que es una realidad entre nosotros, que esta puede ser una oración de un cristiano afligido en los tiempos de hoy y principalmente en nuestra iglesia. En una predicación, Sugel Michelin citaba una nota de un teólogo y consejero llamado Jackson Kovacs, que decía que muchos cristianos de nuestra generación han abrazado una teología y doctrina de la prosperidad emocional. No una teología de la prosperidad material, no, sino una teología de la prosperidad emocional, donde se supone que los cristianos no debemos sufrir, se supone que no debemos tener traumas, se supone que no debemos tener aflicciones. Cierro cita. Esa es una doctrina también, hermanos, que es similar a la doctrina de la teología de la prosperidad. Y debemos tener cuidado también porque nos libramos de no caer en la doctrina de la prosperidad material, pero también debemos tener cuidado de no caer en esta teología donde el mundo nos enseña que todo nos irá bien en esta vida. Pero no es así, hermanos, porque lo que la Biblia enseña es que estamos en un mundo caído en la cual ya no pertenecemos. Y Jesús mismo lo dijo en Juan 16:33, en el mundo tendrán aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo, dice Jesús. La aflicción tarde o temprano llegará al creyente y cuando llegue el creyente debe saber que llegó la hora de confiar más en aquel que dijo, yo he vencido al mundo. Si eres cristiano, esto no debe desanimarte, esto no debe sorprenderte. Y si te sorprende y te desanima, es porque a lo mejor has abrazado la teología de la prosperidad emocional, creyendo que todo te va a ir bien en esta vida, terrenalmente hablando. Vas a tener salud, bienestar financiero, fidelidad y lo que conocemos por salud, dinero y amor. Eso es lo que muchas iglesias, entre comillas, muchas iglesias te prometen. Eso es lo que enseñan con el objetivo de llenar sus edificios, de llenar un asiento en la iglesia. Te dicen, ven a Cristo y te irá bien en la vida. Ven a Cristo y serás próspero. Ven a Cristo y tendrás sanidad. Dios no nos ha prometido comodidades ni bienestar físico ni material mientras estemos en este mundo. Lo único que Dios nos ha prometido es que Él estará con nosotros. Amén. Entonces Romanos 8:35 dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro de espada? Aquí no está diciendo que nada de esto les pasará a los que están en Cristo, no. Romanos 8:35 afirma que aquellos que están en Cristo van a pasar por cualquier tipo de estas cosas, por cualquiera de estas cosas, como ya sea tribulación, ya sea por angustias, ya sea persecuciones, ya sea hambres, desnudez, peligro o espada. Es una realidad. Y todas estas cosas tienen como objetivo, dice Romanos 8:35, el objetivo del padecimiento de todas estas cosas es separarnos de Cristo, separarnos del amor de Cristo. Pero aunque pasemos por todo esto, dice el Señor que ninguna de estas cosas nos separará de su amor, porque Él ha vencido. Seguramente aquellos que no están en Cristo están pensando, si esto es lo que me espera, entonces, ¿para qué sigo a Cristo? ¿Para qué soy cristiano? Mejor me quedo como estoy. Eso es lo que muchos pueden preguntarse o decirse, pero la realidad es que
con Cristo o sin Cristo, vas a pasar sufrimientos en este mundo, porque este mundo está caído, corrompido por el pecado. Sí o sí vas a enfrentar enfermedades, vas a enfrentar tribulaciones que te llevarán a la muerte tarde o temprano. Y el ejemplo claro es Naamán. ¿Se acuerdan de Naamán? Que teniéndolo todo, siendo un hombre muy importante en Siria, estaba muriendo de lepra. Es una realidad, ya sea para el cristiano o ya sea para el no cristiano, de que en este mundo caído van a enfrentarse con muchas cosas que a lo mejor los llevarán a la muerte. Pero es mucho mejor venir a Cristo y sufrir con Cristo, quien dio su vida por nosotros y está a nuestro lado mientras pasamos por el valle de sombra de muerte, quien nos influye aliento hasta llegar a habitar con Él por la eternidad. Es mucho mejor venir a Cristo y sufrir con Cristo. Pero aquel que no está en Cristo, a lo mejor puede ser que sufra un poco menos que un cristiano, pero no escapará del sufrimiento eterno separado de Dios para siempre. Lo que Dios nos quiere enseñar en este salmo, en la exposición del Salmos 13, es la realidad de un verdadero cristiano en medio de la aflicción. Cuáles son sus pensamientos, cuáles son sus sentimientos, cuáles son sus expresiones hacia Él. Pero al final el Señor es quien trae claridad a nuestra mente. Es el Señor quien al final nos enseña cuál es la razón, cuál es el propósito de aquello que estamos atravesando. Entonces, hermanos, vamos a entrar rápidamente, vamos a pasar a la exposición de este salmo. Entonces, el día de hoy solo tenemos el título como encabezado. Entonces, la manera que hemos preparado este sermón es que vamos a ir versículo a versículo exponiendo y aprendiendo un poco de lo que se nos enseña aquí, de lo que el Señor nos enseña aquí. Entonces dice ahí, si vemos ahí antes del versículo 1, hay un subtítulo que dice al músico principal, Salmo de David. Obviamente David es quien escribió el Salmo. David se dirigió al Señor en oración en este Salmo, en un tiempo donde al parecer se encontraba David enfermo, en persecución, angustiado, afligido. Entonces vemos la realidad de que una persona que pasa por la enfermedad está afligido, está deprimido. David pudo enfrentar a Goliat, aquel hombre que humanamente lo más probable que pensaron los que están ahí, va a ser asesinado por ese gigante. Entonces David tuvo la valentía para enfrentarse a aquel gigante, para enfrentarse a muchos enemigos, pero vemos en medio de la enfermedad que está afligido, que está angustiado, tiene miedo y no haya qué hacer. Entonces es una realidad. Entonces David en medio de esa aflicción clama al Señor. Él escribe este salmo. Entonces, y luego dice, ahí donde dice al músico principal, entonces el músico principal, entonces este clamor se convertiría en un cántico, y obviamente todo cántico era compuesto musicalmente. Era muy común que David tuviese un coro de músicos y cantores, el cual el músico principal podía ser el líder de los músicos o el líder de los cantores. Dice que pudo haber sido Emán, el cantor, o Asaf. Entonces dice el versículo 1, ¿hasta cuándo, oh Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Como ya mencioné, este salmo
Es una oración en tiempo de angustia, donde David por largo tiempo se encontraba enfermo y en persecución, quizá en un tiempo de mucha oración sin cesar, pero sin poder ver respuestas de Dios. Después de mucho tiempo en la angustia de la enfermedad, David comienza a sacar sus propias conclusiones, diciendo: ¿me has olvidado, Señor? ¿No quieres escucharme, Señor? ¿Hasta cuándo, Señor? Lo que aquí podemos notar es la realidad del sentir de los cristianos en la angustia, en tiempo de angustia. Es inevitable, y nosotros que estamos bien no podemos condenar a un hermano que tenga este tipo de sentimientos, porque podemos pensar nosotros, si escuchamos a alguien hablar de esta manera, que tal hermano está pecando gravemente contra Dios, o que a lo mejor no es cristiano por pensar de esta manera. Porque hay una diferencia, hermanos, entre la queja de Dios y la queja delante de Dios. La queja de Dios es una transparencia, la queja delante de Dios es una transparencia y sinceridad de un verdadero creyente, de un verdadero cristiano, de un verdadero hijo de Dios que viene delante de su Padre expresando sus sentimientos, derramando su corazón delante de Él, diciéndole: así estoy, Señor. Así estoy, Padre mío, así me siento. Dios es el Rey supremo y soberano al cual debemos acercarnos con toda reverencia y cuidado al hablarle. Él es el Rey de la tierra, Él es el Rey del universo, pero también es nuestro Padre amoroso, un Dios personal, que nos entiende perfectamente y nos escucha. Y eso es traer nuestras quejas delante de Él, delante de Dios, decirle: Padre, así estoy, no te veo, no te siento, estás lejos y no me escuchas. Ese es el sentir de aquellos que están afligidos. Pero también con lo que tenemos que tener cuidado es con la queja. No podemos en ningún momento quejarnos de Dios. Y quejarnos de Dios básicamente es expresar hacia otras personas, entonces, estas cosas de Dios. Si yo expreso esto hacia otras personas, esto se convierte en una queja de Dios, y puedo estar incitando a otros a pensar igual que yo y a dudar de Dios. Entonces, si tú compartes tu sentir, tus sentimientos con otras personas, debe ser con el objetivo que aquellas otras personas, que aquellos hermanos te ayuden a orar más a Dios y a clamar más a Dios. Pero si solo venimos a expresar a otros: Dios no me escucha, Dios no me responde, Dios se ha alejado de mí en esta tribulación, entonces eso es estarse quejando de Dios, y debemos tener cuidado. David, después de un largo tiempo de aflicción y prueba, después de muchas oraciones de día y de noche, trae este sentir delante de Dios. Y vemos 4 preguntas en estos 2 versículos que David hace al Señor. Entonces, preguntas que seguramente tú algún día o algún tiempo llevaste al Señor, o si no, tarde o temprano llevarás estas preguntas al Señor. Porque la prueba y la aflicción está asegurada por el Señor, así como la vida eterna. Repito, la prueba y la aflicción está asegurada para el cristiano, así como la vida eterna. El mismo Señor dijo: en el mundo tendréis aflicciones. Eso es evidente, eso es seguro, hermanos, que
cualquier momento vamos a estar atravesando cualquier situación. Si tú eres una nueva criatura en Cristo, ciudadano del reino de los cielos, coheredero con Cristo, este mundo caído sabe que tú no perteneces aquí. El mundo sabe que no perteneces aquí. Entonces, eres un enemigo para este mundo y aún más cuando tú estás dispuesto a hacerle la guerra a este mundo caído, porque como cristianos, como hijos de Dios, como coherederos del reino, estamos llamados a derribar todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Cristo. Eso lo dice 2 Corintios 10:5. Por eso el mundo no nos ama. Por eso en el mundo tendremos aflicciones. Si fuéramos de este mundo, el mundo nos amaría, así dice el Señor en Juan 16:33. Pero como no somos del mundo, el mundo nos aborrece. Y es ahí donde nos encontramos muchos atribulados por las enfermedades que pertenecen a este mundo. Y es donde y cuando comenzamos a decirle al Señor, y esa es la pregunta número 1, es lo que David expresa, que dice, ¿hasta cuándo, oh Señor? Esta primera pregunta abre hacia las demás preguntas y lo que significa es que David ha pasado por un largo tiempo clamando al Señor y no ha tenido una respuesta, y obviamente quiere una respuesta, al igual que nosotros, después de pasar por largo tiempo con una situación, una enfermedad, pedimos al Señor y queremos respuestas, queremos que nos digan el porqué de la situación o cuándo voy a poder ser sanado. Entonces la pregunta número 2, David dice, ¿me olvidarás para siempre? Ese es el sentir que produce la aflicción después de un largo tiempo de clamar a Dios. Ese es lo que uno siente, eso es lo que David sintió. Dice, ¿hasta cuándo voy a estar así, Señor? ¿Cuándo va a terminar esto, Señor? Señor, parece que ya te olvidaste de mí. La pregunta 3 dice, ¿hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? La presencia del Señor parece haberse desaparecido, y a lo largo de los salmos podemos encontrar otros salmos que traen este mismo sentir que sentía David. Los hijos de Coré en Salmos 44:23. Si vamos al Salmos 44, versículo 23, dice, despierta, dice el salmista aquí. ¿Por qué duermes, Señor? Despierta, no te alejes para siempre. ¿Por qué escondes tu rostro y te olvidas de nuestras aflicciones y de la opresión nuestra? Porque nuestra alma está agobiada hasta el polvo y nuestro cuerpo está postrado hasta la tierra. Levántate para ayudarnos y redímenos por causa de tu misericordia. Job 13:24 también dice, ¿por qué escondes tu rostro y me cuentas por tu enemigo? A nosotros leer esto, lo que estos hombres oraron al Señor, podemos decir, pero qué arrogantes y soberbios son estos hombres, ¿cómo van a decir eso? Pero la realidad, hermanos, es que esa es la realidad del sentir de una persona que está pasando por en medio de la tribulación, por en medio de la angustia. Job estaba desesperado en medio de la angustia, y aparte de eso, estaba siendo acribillado por aquellos amigos que habían llegado. En vez de animarle y fortalecerle, estas personas terminaron desanimándolo. Entonces, 1 Tesalonicenses 5:14, Pablo
ruega a los cristianos, Pablo dice a los cristianos, les dice, también os rogamos que alentéis a los de poco ánimo. Esto es, aquellos que están desanimados por causa de la aflicción en medio de la enfermedad. También dice que sostengáis a los débiles. Es responsabilidad de aquellos que están bien alentar, buscar intencionalmente animar y fortalecer a los débiles. En el versículo 2, David, si vemos ahí en el versículo 2, David continúa haciéndole preguntas al Señor. Entonces, y esta otra pregunta que David hace es la raíz de todas las demás preguntas. Podríamos decir, es la razón por la cual él empieza a hacerse ideas en la cabeza. Nueva Biblia de las Américas dice, versículo 2, ¿hasta cuándo pondré consejos en mi alma con tristezas cada día? Este es el problema por el cual el cristiano se siente olvidado para siempre de Dios, alejado de la presencia de Dios y sin ver respuesta de Dios en medio del problema, en medio de la enfermedad, en medio de la aflicción. El problema del cristiano afligido es que se aferra a sus ideas y pensamientos, dejándose llevar por la mente, la cual termina llevando tristeza al corazón cada día. La mente, hermanos, alimenta nuestro corazón. Entonces, si tu mente está enfocada en el problema o en la enfermedad, lo que producirá es un corazón angustiado, desanimado y deprimido, que no es capaz de ver la obra de Dios en nosotros. Por muy cerca que Dios esté de nosotros, un corazón angustiado y deprimido por las ideas que vienen a la mente no puede ver a Dios. Por eso, 2 Corintios 10:5 nos dice que debemos llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. No debemos dejarnos llevar por la mente. Debemos llevar a la mente a la Escritura y ver qué nos dice Dios por medio de la Escritura. Claramente David reconoce que sus propios pensamientos solo producen tristeza en su corazón cada día. Eso lo dice en el versículo 2. ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma con tristezas en mi corazón cada día? Entonces, cuando más nos hablamos a nosotros mismos, peor nos sentimos. Decimos, el Señor no me escucha, el Señor se olvidó de mí, el Señor apartó su presencia de mí, por causa de dejar que nuestra mente hable a nuestro corazón. Lo que debemos hacer es dejar que Dios hable por medio de la Escritura a nuestro corazón, para que entonces podamos nosotros aferrarnos a Dios y poder conocer y poder saber y poder entender que Dios está ahí en medio del problema juntamente con nosotros. Entonces, Salmo 6, 1 al 3 dice David también más atrás en ese salmo: Jehová, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Mi alma también está muy turbada. Y tú, Jehová, ¿hasta cuándo? David llega a un punto que se siente que ya va a morir. Y hay un temor. En este Salmo 6, David dice, no me reprendas en tu enojo. Y muchas veces podemos llegar a pensar, cuando no podemos ver a Dios obrar en nuestra vida, a veces podemos llegar a pensar que lo que estamos pasando es un castigo de Dios por causa de nuestro pecado. O somos prontos a veces también para decir que lo que tal hermano está pasando es porque pecó contra Dios y de seguro a lo mejor Dios lo está castigando. Pero no es así, hermanos. Si Dios ya castigó tu pecado en Cristo, ya no necesita castigarte a ti por el pecado.
Y además, el pago del pecado es la muerte en el infierno, no una enfermedad temporal. Así que, hermano, no saques conclusiones pensando que a lo mejor Dios no te sana porque es un castigo que Dios te mandó por el pecado. No, hermano, si tú estás en Cristo, si tú has creído en el Señor Jesucristo como tu Salvador y Señor, Dios ya cargó el castigo sobre Cristo Jesús. Él ya no te va a castigar por causa del pecado. La diferencia es que muchas veces podemos sufrir consecuencias de pecados, pero eso no tiene nada que ver con castigo de Dios. Entonces David llegó al punto de la aflicción que sentía que iba a morir. Y hay un temor. El final del versículo 2 dice, de aquí del Salmo 13, dice: ¿hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Y si leemos hasta el 4, dice, mira, le dice David, respóndeme, oh Jehová Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, para que no diga mi enemigo, lo vencí. Mis enemigos se alegrarían si yo resbalara. Muchas veces mencionamos que no debemos temer a la muerte porque la muerte está vencida, y para el cristiano solo es un medio que nos pasa hacia la eternidad con Cristo. Y amén, eso es correcto, eso es cierto. Pero cuando todo está bien, podríamos decir que es fácil decir eso, pero en medio de la angustia hay temor, y eso es real. El sufrimiento es real y pesado en la vida del cristiano. Versículo 4 dice, para que no diga mi enemigo, lo vencí. Mis enemigos se alegrarían si yo resbalara. Era muy normal que David tuviese muchos enemigos, el cual aprovechaban su debilidad por causa de la enfermedad para matarle. Buscaban a David para matarle. Él era el rey de Israel y su tarea era prácticamente defender el pueblo de Israel. Su tarea era ir a la guerra, y por eso tenía muchos enemigos que deseaban su muerte y se alegrarían si él muriera. Nosotros no tenemos, por así decirlo, enemigos como los que David tenía, porque ahora nuestras tareas y mandatos son muy diferentes. A David, su enfermedad le impedía cumplir con la tarea que era defender al pueblo de Israel y estar listo para la guerra y acabar con sus enemigos. Eso era lo que a David le preocupaba, que sus enemigos vinieran contra él y no tener fuerzas para defenderse. En cambio, a aquellos que están débiles y afligidos, sin fuerzas, hoy en día entre nosotros, lo que les agobia es que no pueden cumplir con las tareas y mandatos que Dios les ha dado. Ya sea un hombre que tiene que cuidar y proveer para su familia, o una mujer que tiene que cuidar de su casa, educar a sus hijos en casa. Entonces, la razón por la cual nosotros debemos anhelar bienestar físico, salud física, es para honrarle y obedecerle más a Dios. Para eso fuimos creados, hermanos, para la alabanza y gloria de su santo nombre. Si queremos salud y bienestar físico para seguir dando todas nuestras fuerzas al Dios trabajo, por así decirlo, entonces debemos arrepentirnos de ese pecado, pedirle perdón a Dios, porque lo que Dios quiere es que le amemos más y le sirvamos más a Él con todas nuestras fuerzas en aquello que Él nos ha puesto para glorificarle. David se sentía vencido, al igual que muchos se sienten en esta iglesia. Muchos se sienten vencidos, agobiados por causa de las enfermedades. La angustia y la aflicción se apoderan aún más
y más cuando clamamos al Señor, de un pronto auxilio y hay una desesperación, porque sabemos que Dios es poderoso para hacer todo lo que nosotros le pidamos. Él es poderoso para hacer cualquier cosa en tan solo un instante. Él tiene el poder sobre todo y podría sanarnos, quitar todas nuestras dolencias en un abrir y cerrar de ojos. Entonces, ahí es donde entra la desesperación, porque sabemos que estamos acudiendo a aquel que puede hacerlo, pero no lo hace. Entonces es cuando empieza nuestra mente a especular, bueno, el Señor puede hacerlo, pero no lo hace. Seguramente el Señor es que ya se olvidó de mí. ¿Será que no soy su hijo o su hija? ¿Será que está lejos de mí? ¿Será que no quiere verme? Entonces, esas son las ideas de nuestra mente, por causa de que nosotros sabemos que Dios puede hacer cualquier cosa. Él es poderoso para hacer lo que sea. Pero estoy enfermo y no lo haces, Señor. ¿Por qué? Ya te olvidaste de mí, Señor. No me quieres responder, Señor. No me escuchas, Señor. Salmo 77, también Asaf tiene este mismo sentir. Si vamos a Salmo 77, versículo 3, dice, me acordaba de Dios. Ahí está, hermanos. Cuando estamos en la angustia, nos acordamos de Dios. Él es nuestro Dios. Él es nuestro Padre. Y dice Asaf, me acordaba de Dios y me conmovía. Me quejaba y desmayaba mi espíritu. Versículo 6. Me acordaba de mis cánticos de noche, meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría. ¿Desechará el Señor para siempre y no volverá a hacernos propicio? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? Luego el versículo 13, luego el capítulo 13, aquí Salmos 13, David también, el versículo 3 dice, ¿hasta cuándo será enaltecido mi enemigo? Mira, respóndeme, oh Jehová Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte. Ese es el sentir, hermanos. Ese sentir es una realidad de aquellos que han pasado o están pasando en medio de la prueba y la aflicción. Hay una baja espiritual. Eso es real, hermano. Una pobreza espiritual. Y si yo estoy bien, no debo menospreciar a los demás hermanos por sus pensamientos o sus sentimientos. Más bien, mi responsabilidad es fortalecerlos, animarlos y sostenerlos en todo ese tiempo de debilidad, según lo que nos dice 1 Tesalonicenses 5:14. Fortalecer al débil, animad a aquel que está desanimado, porque la aflicción es real, el dolor físico es real y las dudas son reales. Los miedos y angustias se fortalecen cada día al enfrentar las pruebas. Es normal, hermano o hermana, que tú te sientas así, pero no te quedes allí aferrado o aferrada a tus pensamientos, sino más bien debes venir delante del Señor siendo transparente, sincero o sincera con Él, porque Él es el único que puede escucharte y entenderte. Porque si vienes al hermano o a alguien más, lo primero que va a pensar o va a decir es que estás mal, que estás pecando, y en vez de animarte, más bien terminará desanimándote más, como lo hicieron los amigos de Job. Ven delante del Señor, porque tarde o temprano el Señor te mostrará que jamás te ha olvidado y que todo ese tiempo ha estado
con su oído inclinado, escuchando tu clamor. Isaías 49:14 dice, este era el mismo sentir que tenía Sión, podríamos decir la ciudad santa de Dios. Entonces, al parecer, esta ciudad Dios la había destruido, o estaba destruida, había sido destruido por los enemigos. Entonces, Salmos 49:14 dice, pero Sión dijo, hablando de la ciudad santa de Jerusalén, dice, pero Sión dijo, me dejó Jehová y el Señor se olvidó de mí. Respuesta del Señor, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse de su hijo en su vientre? El Señor le pone un ejemplo. ¿Puede una madre que da a luz, por muy mala madre que sea, menospreciar y olvidar a su hijo? Entonces dice el Señor, aunque ella olvidare, dice, yo nunca me olvidaré de ti. He aquí, en las palmas de las manos te tengo esculpida. Entonces Dios, en medio del problema, en medio de la situación, aunque nuestros pensamientos sean de que Dios me ha olvidado, de que Dios no me responde, de que Dios no me quiere responder, no me quiere sanar, Dios te dice, te tengo en la palma de mi mano. Aquí estás y aquí estarás para siempre. Nada ni nadie te podrá separar de mi mano, porque tú eres mi hijo, tú eres mi hija, y yo te he salvado, y yo estoy contigo para siempre. Entonces, Dios no se ha olvidado de nosotros. Esa es una realidad, y eso es lo que el Salmo de hoy nos quiere enseñar. Y aunque nuestros pensamientos traten de sacarnos a Dios, entonces Dios nos muestra de que eso no es lo que nosotros pensamos, porque lo que la Escritura dice, que Dios no se ha olvidado de nosotros, Dios no ha ocultado su rostro de nosotros. Solo hubo uno a quien Dios sí abandonó, verdaderamente, y a quien Dios sí apartó su rostro de él, y ustedes saben a quién fue. En la cruz Jesús clamó, Padre, ¿por qué me has abandonado? Jesús fue abandonado verdaderamente, y por el abandono de Cristo en la cruz, ahora nosotros podemos habitar en la presencia de Dios todos los días de nuestra vida y por la eternidad. Esto es lo que nos da consuelo, paz y esperanza en medio del dolor. Esa es la conclusión del Salmo de David, esa es la conclusión de la oración de David en el versículo 5. Si usted ve ahí en el versículo 5, David termina diciendo, mas yo, Nueva Biblia de las Américas dice, pero yo en tu misericordia he confiado, mi corazón se regocijará en tu salvación, oh Señor. En tu misericordia yo confío, oh Señor. Estoy afligido y confundido con muchas dudas y miedos. No te veo, Señor. Siento que estás lejos, Señor. ¿Hasta cuándo me escucharás, Señor? ¿Hasta cuándo me responderás? Pero seguiré confiando en tu misericordia. Seguiré creyendo en Cristo que murió por mis pecados y me ha dado salvación y vida eterna. Seguiré creyendo, Señor. Seguiré confiando por tu misericordia, porque misericordioso y clemente es el Señor. Dice la Escritura, como la altura de los cielos sobre la tierra, ha engrandecido su misericordia para con nosotros, para con los que le temen. Hizo alejar, dice su palabra, de nosotros todas nuestras rebeliones. Como un padre se compadece de sus hijos, así se compadece el Señor de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda y sabe que somos polvo. Su misericordia hacia nosotros es desde la eternidad hasta la eternidad. Sus misericordias esta mañana se renovaron para ti y se seguirán renovando todos los días
por toda la eternidad. Así que, hermano, si tú estás en medio de la prueba, si tú estás en medio de la aflicción, gózate y exalta al Señor por esa tribulación. No es fácil, pero esa debe ser nuestra actitud. En medio del dolor debemos buscar, encontrar el gozo que nos trae solamente el Señor Jesucristo. Ahí en Salmos capítulo 1, versículo 1 y 2, Santiago dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Versículo 4. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Santiago dice en el versículo 4 que la razón por la cual estás pasando por la prueba es porque Dios te está haciendo más perfecto, es el versículo 4, y te está haciendo más cabal a la imagen de Cristo. Si estás en medio de la prueba, ten paciencia, nos dice Santiago, mas tenga paciencia tu obra completa. La obra no ha terminado. Dios todavía está trabajando en tu vida. Dios todavía te está transformando más y más en conformidad a Cristo. Primera de Pedro 4:13 dice: sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Versículo 16 de ahí mismo dice: pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Termina el versículo 6 en el Salmo, en la oración de David termina diciendo: cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Amén. Y esa debe ser nuestra actitud. Este lamento nos enseña una profunda confianza en el único Dios, en aquel que puede hacer todas las cosas. Y esa debe ser la actitud de nosotros, hermanos, en medio de cualquier situación. En medio de cualquier dificultad, nuestra actitud debe ser alabar al Señor. Decirle: Señor, te alabaremos, cantaremos a tu santo nombre, y no cantaremos a tu santo nombre aún si no respondes a nuestras oraciones. Aunque el mal se levante aún más y no te veamos, nuestros labios se abrirán para seguir proclamando que tú eres Dios y que no hay Dios como tú. Porque grande, fuerte, poderoso y digno de suprema alabanza eres tú, oh Dios. Cantaremos a tu santo nombre porque nos has hecho bien. Estábamos muertos y nos diste vida eterna, y con eso basta. No hay otro bien mayor que ese. La salvación es tuya, oh Señor, y en ti esperamos hasta llegar a la gloria eterna. Y esa es la actitud, hermanos, y con esa actitud, hermanos, debemos terminar este salmo, cantando al Señor, alabando al Señor por todas las maravillas que ha hecho en medio de nosotros, cantar cantos al nombre de Dios por todo el bien que ha hecho. Así que, hermanos, yo le voy a invitar que nos pongamos de pie y cantemos al Señor por ese bien mayor que Dios nos ha hecho. Este salmo nos invita a adorar a nuestro Señor, a clamarle a Él, a traer nuestras inquietudes, nuestros pensamientos delante de Él, decirle: Señor, así estoy, así me siento, pero aún en medio de esa situación, yo te cantaré y exaltaré tu nombre. Así que, hermanos, vamos a cantar, hermanos,
para cerrar este salmo, para cerrar esta predicación, para expresarle al Señor que aún en medio de la angustia nuestro corazón quiere seguir proclamando, seguir exaltando su santo nombre.